Claquetazo. Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio del Claquetazo. Os habla Marcos Fernández Marinas, junto a Javier Luis alias Eti, Buenos días. Nacho Moreno Zavala ¿Cómo estáis? y Santiago Apollado. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de una película algo distinta al del episodio pasado. Se trata del pianista, de Roman Polanski. Así es, Marcos. Una película realmente dura que se basa en la experiencia personal del propio Spielman, que escribió el libro contándolo. Se llama El pianista del gueto de Varsovia. Y también tiene un papel muy importante aquí Roman Polanski, el director de la película, porque él también fue un judío de origen franco-polaco y estuvo pues también en un gueto en Cracovia y demás. Entonces muchas de las escenas parten de su propia experiencia y la verdad que se complementa la historia del propio Spielman con la del director. El pianista, un peliculón. Yo os voy a lanzar aquí una pequeña sinopsis pues para que podáis ver más o menos de qué va esto del pianista, ¿no? Esta película es de Władysław Spielman. Es un brillante pianista polaco de origen judío que vive en Varsovia. La historia comienza en 1939, cuando los alemanes invaden Polonia y recluyen a todos los judíos de la ciudad en un gueto amurallado, incluidos el protagonista y su familia. Władek consigue evitar la deportación, pero deberá vivir escondido y completamente aislado durante largo tiempo, afrontando constantes peligros e injusticias para lograr sobrevivir. Bien, chicos, una vez hecha la sinopsis, me parecería adecuado comenzar con una pequeña, unas primeras impresiones. Me parece bien. Para Sí. poner un poco en cuestión qué nos ha parecido la película, y si no os importa comienzo yo. Bien, yo creo que hay dos grandes aspectos de la película que me gustaría comentar antes de nada, y es la gran conmoción que causa esta película. O sea, es imposible verla sin que te deje, Ya. o sea, no te puede dejar indiferente. Es una película que golpea, o sea, toca en ese sentido la fibra sensible de todo el mundo, porque es una película muy dura. Impactante. Es una Muy película muy cruda precisamente por la verosimilitud que trata de buscar Roman Polanski. Tiene escenas muy fuertes, pero al final eso se debe a que son muy reales. Roman Polanski en toda la película trata de, en el vestuario, en las imágenes, ¿no? Como se ve, por ejemplo, que muchas veces recrea fotografías nazis a la hora de hacer escenas y tal, y se ve mucho eso en el intento de darle realismo, y ahí es Sí. cuando impacta más. Es tan realista que Claro. produce un choque porque tampoco te esperas esas escenas. A veces piensas que están alejadas de la realidad, de lo duras que son. No te puedes imaginar cómo pueden tirar a un hombre, a un anciano por una ventana. Es impensable, pero al final también trata de expresar lo duro que fue todo el Holocausto. A mí la película la vi hace años, pero la dejé a medias porque estábamos en familia, ¿sabéis? La estábamos viendo y me acuerdo que justo esa escena de la silla de ruedas la tuvimos que quitar porque, era demasiado dura para ese momento. Ya la tengo el gusto de haberla visto entera, ¿no? Y la verdad es que, pues eso, o sea, es muy impactante. O sea, tienes que estar preparado para lo que vas a ver, porque si vas a verla así, a ver qué me encuentro, o sea, te quedas como en shock completamente, porque al final, en esa época, no. Creo que la representa muy bien en el sentido de lo duro que fue vivirlo en los pies de ser un desde judío. un propio hombre. Exacto. La historia de un hombre, no de el conjunto judío ni de la guerra, Desde ni su propia vida. del propio hombre. Exacto. Pues, hombre, a mí lo que más me ha llamado la atención de esta película es el extremo simbolismo que contiene, y lo que habéis comentado antes de el ser humano, lo que ha comentado Santi, me parece algo que lo ves en cada rostro de cada personaje de la película, incluso más que en cada personaje, en cada extra, porque se ven una cantidad enorme de personas que sufren de una manera distinta lo que está ocurriendo tanto en el gueto como en Varsovia, y me parece que tiene un valor enorme que ni siquiera hablando, no hablan, las personas tengan un peso tan grande. O sea, yo también lo veo mucho en que, por ejemplo, los alemanes, si os habéis dado cuenta, ni siquiera están doblados. La voz no la tienen doblada, o sea, están completamente deshumanizados los alemanes. Entonces, y luego hay muchísimos judíos que aparecen como extras y ni siquiera hablan y te rompen el alma, porque, por ejemplo, la escena del judío loco
cantando Halekla, que no hablan, no dicen nada, pero es como te deja un poco roto. También lo de los alemanes, los que aparecen representados en la película, son los propios actores hablando en alemán. También en el rodaje, a veces el resto de trabajadores ahí olvidaban que eran actores y los veían como verdaderos nazis, porque era lo que también Polanski intentaba representar, que como un alejamiento de esos personajes, porque eran nazis, realmente eran nazis. Sí, a mí me gustaría retomar con una cosa que ha dicho antes Marcos, ¿no? Que se refiere a lo de que, en este sentido, ¿no? Los personajes de la película, en ese sentido, como que vienen y van, ¿no? O sea, ves, por ejemplo, a judíos que a lo mejor aparecen un par de veces en la cinta y luego no vuelven a aparecer. En ese sentido, como que es una película muy intimista, que narra la vida de Vladek y va, como ve la gente viene y va, es muy río. En el sentido de que va avanzando y vas viendo las desventuras que va sufriendo, ves cómo avanza y tal. Y es un viaje personal con él. O sea, al final te lleva a encariñar mucho con el personaje. Sufres todo con él. Lo pasas pues bien cuando, por ejemplo, encuentra comida o encuentra alojamiento, y lo pasas muy mal. Sí. O sea, en ese sentido sí que está muy bien visto el realismo de la película. En el comienzo, la escena de la radio choca bastante porque ves ahí tocando el piano, o sea, que está tocando el piano, y lo normaliza completamente. O sea, lo intentan como normalizar. O también cuando va al restaurante y no dejan entrar a judíos y dice, bueno, pues tendremos que quedarnos aquí de pie hablando, ¿no? Y se lo toman en plan a broma, ¿sabes? Eso me parece muy guay. Al final el mensaje final de la película es mucho la esperanza. Y si queréis, podemos seguir un orden cronológico de según avanzan los hechos en la película, porque la película empieza en el año 1939 con escenas en blanco y negro, escenas reales de Varsovia, antes y durante la invasión alemana, y suena la pieza de Nocturno de Chopin, que la verdad en ese momento es como un inicio fuerte, y sigue con el Vladek tocando el piano en la radio, y de repente caen bombas, se destroza el edificio de la radio, pero él intenta ignorarlo, intenta seguir tocando porque él está ahí para tocar, y intenta abstraerse del momento y ignorar lo que está pasando. Luego también... A ver, no sé si fue cosa mía, pero uno al ver esa secuencia de Vladek tocando el piano, yo es que me quedo embobado con los dedos. Son espectaculares. O sea, cómo se mueven, parecen elásticos. O sea, es impresionante. Un gran trabajo de Adrien Brody en ese. Sí, de hecho, o sea, Adrien Brody en esta película se comprometió mucho con el papel. Todo es bastante conocido, ¿no? En este sentido que llegó, pues, por ejemplo, a dejar de alimentarse, ¿no? Dejó de trabajar en lo que se dedicaba porque era un actor poco conocido, y Roman Polanski decidió darle el papel y pues se lo tomó muy a pecho. Y entonces es muy famosa la anécdota, ¿no? De que Roman Polanski le obligó a tomar clases de piano. Él se lo tomó también mucho a pecho y estuvo 4 horas diarias para interpretar a Chopin. La gente, o sea, se dice que llegó a adquirir el nivel técnico de poder interpretar estas piezas. Sí, aquí un verdadero trabajo. Claro, o sea, yo no sé hasta qué punto es capaz de uno de... Adrien Brody era un actor muy de método, de meterse mucho en el papel. De hecho, adelgazó creo que 15 kilos para la película. Luego hizo cosas incluso muy extremas como vender su coche, vender su piso, encerrarse en una habitación para meterse de lleno en el papel. Entonces, por su parte, buen trabajo, que luego se salió bien recibido cuando le dieron el Oscar a Mejor Actor. Y también esto de que es un actor de método se ve en el sentido de que no hablaba con las personas del set, y les decía que le trataran mal. Entonces, ahí se ve los resultados al final en la película. O sea, tú lo ves al final hecho una basura, o sea, le ves ahí hecho trizas. Y en ¿sabes? las escenas finales, cuando él ya está solo con la barba, está pasando frío, cuando él echa vaho por la boca del frío, ese vaho es real, es el propio actor del frío que tiene, porque lo está haciendo muy real. Bueno, ya podemos pasar a la siguiente parte, que es la del gueto de Varsovia, donde al final veis como poco a poco, como pasó en la realidad al final, se van asumiendo medidas, ¿no? Y tú ni te das cuenta. Y creo que se refleja muy bien en lo del muro. Es decir, cuando hay ese corte, ¿no? Digamos que... Sí. Esto lo comentabas tú antes. Sí, Nas. cuando esa escena, la verdad que me gustó mucho cuando ellos están por la ventana y ven que los alemanes empiezan a construir el muro, simplemente los cimientos. La cámara vuelve a la familia y al segundo el muro ya está construido. Es como quiere representar que
que los judíos no tuvieron tiempo de reaccionar ni de intervenir, simplemente ya estaban ahí. Sí, o sea, también a los judíos no les dio tiempo a reaccionar tampoco porque al principio trataban de como tolerarlo, ¿no? Se ve como poco a poco los nazis cada vez iban comportándose peor con ellos, ¿no? Se ve cómo les obligaban a llevar la estrella de David, los iban encerrando, los iban excluyendo socialmente, pero al final no protestaban, al final intentaban, no sé, esto se ve en la familia, por ejemplo, cómo esconde, por ejemplo, el dinero, y se lo toma con mucha naturalidad, por ejemplo, el guantazo que le pega un nazi al padre de Vladek. Y poco a poco, una vez que se dan cuenta de que eso no va a acabar bien para ellos, entra la desesperación, ¿no? Y eso me parece a mí una de las cosas más crudas y duras de la película, ¿no? El momento en el que ya no tienen esperanza, más allá de que saben que todos van a morir y están condenados. Hombre, yo si os parece, creo que es importante que hagamos un paréntesis en la familia. Porque, o sea, es importante porque la sociedad judía, tanto del gueto como de la propia Varsovia, yo creo que se refleja bastante bien en la propia familia. El hermano, por ejemplo, yo creo que es el más destacable, Henry. Es el más radical de todos. Y luego es un tío que también es muy orgulloso y se le nota bastante cuando no quiere, por ejemplo, alistarse a la policía, a pesar de que pueden vivir un poco mejor, no sé qué. Sí, prefiere vender libros por 3 zlotys. Porque considera que de hecho, los policías judíos eran traidores a la propia raza, entonces los veían un poco así, como parias. Y eso se ve mucho, a pesar de lo mal que lo están pasando los judíos en el gueto, se ve esa pizca de orgullo que sigue viviendo en ellos, como a pesar de lo mal que lo están pasando, siguen teniendo su orgullo y siguen ahí como judíos. Sí, pero esto me recuerda también mucho, en esto se puede ver en el libro del hombre en busca de sentido, ¿no? Que al igual me recuerda a la situación de un hombre en un campo de concentración, que es aquí el autor, Víctor Frank, y entonces se ve como los propios policías judíos al principio bien empiezan como, o sea, todavía se sienten a la raza judía, dicen yo jamás maltrataría a mis compañeros y tal, pero poco a poco se van deshumanizando y familiarizando con el poder y entonces empiezan a ser auténticos déspotas, incluso peores que los nazis, y dices, la verdadera maldad o bondad no se ve si eres nazi o judío, sino que es intrínseca de cada persona. Sí. Y eso me parece una cuestión que también se ve mucho en El pianista, ¿no? Se ve como los buenos no son los judíos y los malos no son los nazis, sino que la bondad y la maldad se ve individual en cada persona. Justo intenta también representar eso porque como podéis ver hay judíos buenos, hay judíos malos, hay polacos buenos como Dorota que intentan ayudar, hay polacos malos como la mujer que empieza a gritar es un judío, a perseguirle. ¿Qué razón tiene para hacer eso? Ninguna, pero igualmente lo hace. Luego alemanes igual, alemanes crueles, malvados y alemanes buenos y piadosos como el capitán del final de la película que también comentaremos yo creo que más adelante. Y me gustaría también destacar aquí la actitud inicial que tenía Vladek ante toda la situación, porque él intentaba aparentar indiferencia, intentaba aparentar normalidad cuando, por ejemplo, cuando venden el piano, malvenden el piano por muy poco dinero porque era un piano que pertenecía a judíos y el hermano intentaba lucharlo y él dijo, da igual, deja que lo compre. Al final, y el piano que para él, de hecho, sería lo más importante porque era su pasión, pero él no estaba pegado a eso. También otra frase que me gusta destacar es la que cuando les llevan al gueto y les están todo el rato diciendo tienes que ir aquí o tienes que moverte aquí, él dice, si tengo que morir, prefiero morir en mi casa. Es como esa actitud estoica de pase lo que pase, ya está, yo actúo conforme a mi ser. Metiéndonos también un poco en Vladek, ya hemos hablado antes de Adrien Brody, pero Vladek, o sea, se ve mucho y sorprende el contraste que existe entre el Vladek inicial y el Vladek de media y final de la peli, que es un Vladek completamente callado y desesperanzado. Sí. Y el Vladek inicial es carismático, es incluso optimista. Porque, es que a mí me gusta esta escena del principio de la peli, que es cuando llegan los alemanes a Varsovia y Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania, Alemania, y la familia coge, hace un brindis y dicen todo saldrá bien. Y ahí pues se ve el optimismo, a pesar de que pasan los meses, Francia y Gran Bretaña no llegan, pero aún así hay cierto optimismo en Vladek y se va apagando cuando ya les meten en el gueto, cuando ocurre todo lo que ya vamos a comentar. Esto se ve también muy bien en el vestuario,
que hicieron un gran trabajo porque el vestuario al principio de la película en Varsovia es los colores típicos de los años 40, el rojo, naranja, amarillo, pero en el momento en el que meten a los judíos en el gueto y cuando ya empieza de verdad la tragedia, todo el vestuario es monocromático, es todo negro, gris, marrón. Sí, de hecho no solo el vestuario, sino también la paleta de color, ¿no? Uno ve como al principio de la película, como que los tonos son todos mucho más ocre, en ese sentido es más variado y poco a poco se va apagando, se va volviendo todo más mortecino, más gris, hasta que luego vuelve glorioso en cuanto acaba la guerra, ¿no? Que se ven esos paisajes verdes, ese amanecer, cuando están todos los nazis en el campo de prisioneros, y luego para terminar finalmente triunfante con todo el glamour del color dorado de la orquesta, ¿no? Y esa mítica escena del final. Y a mí me parece una especie de renacer, en ese sentido de Vladek, en el que como que durante toda la película vas hundiéndote, ¿no?, en la desesperanza y al final justo resultas airoso, resultas triunfante. Ese me parece el mensaje final de la película. Vaya spoiler. A ver, ha sido una pequeña... No, hombre, no, ya aquí todos sabemos que este podcast es con spoilers. Claro, Todo el mundo lo sabe ya, tranquilos. ¡Alerta! Alerta spoilers. Así que Mejor tarde que nunca. sí que está realmente bien trabajado el color también en la parte más de soledad en el que él está solo entre ruinas, y también es una paleta muy azul, o muy con la nieve blanca, el cielo azul. Es un tono muy así de melancolía. Sí, también de paso hablando de la melancolía, me gustaría hablar también del segundo protagonista de la película, al final, que es Frédéric Chopin. O sea, sí. Frédéric Chopin es el gran músico polaco por excelencia y es un músico, pues, en ese sentido bastante similar a Vladek, ¿no? En el sentido de que es muy taciturno, es un músico que siempre está enfermo, o sea, ha sufrido mucho a lo largo de su vida, y la banda sonora prácticamente por entero se compone de piezas suyas, de piezas de Chopin. Y se puede ver como Vladek, tanto el actor, bueno, el personaje como el real, son grandes amantes, ¿no?, de este músico. Y a lo largo de toda la melodía que va sonando a lo largo de la película, vas hundiéndote en la desesperación que le sumía al propio músico e intérprete. Yo también quería comentar el tema de que Vladek se ve como al final lo que le salva son sus contactos, en el sentido de su carisma, ¿no?, que habéis comentado antes, de que al final que tiene el contacto de el que le contrató en el restaurante, el que le conocía de lo de la radio. Entonces, el policía le salvó la vida. El policía que le salvó la vida en el tren. Entonces, también eso está ligado a cómo al principio no le cuesta nada pedir las cosas, en el sentido de, yo qué sé, va ahí, oye, ¿podrías hacerme un papeleo tal? Ah, es verdad. Y lo hace también como... sí. Y lo hace como muy natural. Pero yo he notado como... O sea, y esto está reflejado en cómo se siente Vladek en su interior, cómo cada vez lo va pidiendo más desesperadamente. Comparar cuando lo pide en el gueto, y cuando lo pide cuando está de obrero, que le pide, oye, tienes que sacarme de aquí y tal. O sea, ahí es como que lo pide desesperadamente, en el sentido de última opción, ¿sabes? O sea, de al final, de no, el personaje, ¿sabes?, va de no tener otra opción. en caída libre hasta el final de la película, vamos. Sí. Yo me quedo con una frase de uno del padre este que le da el trabajo de pianista en la cafetería, que le dice, hacen un brindis una vez y dice, mira el lado positivo. Es este lema que tienen entre estos dos, y luego el personaje este Majorek, que aparece también cuando son obreros, ya cuando se ha ido la familia. Y esta frase es que se me ha pegado. ¿El que le consigue el papeleo ese? Sí, creo que sí, ¿no? El Majorek es el que le consigue todo el papeleo y se le hace todo. Al final, o sea, yo creo que lo que quería destacar también de esta parte de la película es cómo esa transición de esto normal a de repente una cosa tan surrealista, esa transición está muy bien hecha y creo que refleja muy bien cómo fue la realidad. O sea, es como que sientes como el personaje, en plan, pero no como el personaje, sino también como la persona que lo vivió en ese sentido, ¿sabes? Logra ponerte muy bien en los zapatos de ser un judío que de repente dice, ¿qué narices acaba de pasar? Que estoy en un gueto surrealista con el que me maltratan como si fuera un perro. De hecho, al principio, incluso el personaje tenía su cierto sentido del humor, porque al inicio, cuando las medidas tampoco eran tan extremas, por ejemplo, él iba con
la chica rubia, Dorota, paseando por la calle y iban a entrar a un bar y ponían no se permite la entrada a judíos. Entonces Dorota como que se escandaliza y él está tranquilo y dice no pasa nada y dice ya sabes cómo es la gente, quieren ser más nazis que Hitler. Eso también me hizo bastante gracia ese comentario porque es al final eso también la gente no quería destacar, quería ser como todos, ir en masa porque si no sabían lo que les podía pasar y al final le dice a la chica vamos al parque, dice tampoco pueden entrar los judíos al parque. En ese momento ya estoy diciendo ¿qué está pasando aquí? Y al final dice vamos a quedarnos hablando en la calle que al menos eso se podrá hacer. Sí. Pues luego ya no se pudo. O sea, cuando se ve que se lo intentan tomar no con humor un poco más jocoso, es cuando realmente se ve que ellos están fomentando el monstruo que es el nazismo. Esto creo que lo dice Hannah Arendt en el sentido de que si no pones trabas a lo que se está formando, no se está gestando ahí, todo ese odio racial, pues al final, como no lo has contenido en su momento, ha crecido hasta tal punto de que no puedes dar vuelta atrás. O sea, el no poner pegas a una monstruosidad así, al final va a hacer que cuando ya quieras darte cuenta con todo lo del gueto ya sea demasiado tarde. Antes, Nacho, has comentado el tema del humor y creo que se puede comentar, hay una escena de Henrik cuando está cenando a la familia y dice vamos a dejar de hablar de cosas tristes, dramáticas, vamos a hablar de algo gracioso y les cuento un chiste súper sádico. Hace un chiste de mierda, hace un chiste de gente muerta. O sea, yo en ese momento y la familia dijo eso no tiene gracia, pero es que yo no le pillé en ningún momento la gracia, ni siquiera entendí el chiste. No tenía sentido que Henry en ese momento que hace. Al final el personaje de Henry también, por ejemplo, cuando dicen que tienen que esconder el dinero porque si no se lo quitan y están barajando las opciones que tienen y dice Henry lo dejamos encima de la mesa y lo tapamos, ¿sabes? Psicología inversa tal. Y la hermana le dice la hermana, eres tonto, ¿verdad? Es que esos momentos que al principio hay momentos humorísticos como para intentar rebajar el tono para que pase desapercibido para luego ya que entre más contundente toda la tragedia. Justo. Sí. El tema del humor, yo creo que la escena que lo refleja mejor es justo ese chiste que hace Henry, ¿no? Que sabéis cómo al final su vida gira en torno a, o sea, que ya han asumido su situación y la normalizan a tal punto de desesperanza completa, ¿no? De vacío total. Y aprovecho para decir otra escena que a mí por lo menos me chocó bastante, y es que en estas situaciones de desesperanza es como que surgen las cosas más profundas, y es cuando están yendo al tren, cuando le dice Vladek a su hermana, Sí. oye, ya sé que no viene a cuento, pero me gustaría conocerte mejor. Sí, haberte conocido Y mejor. si os dais cuenta, es lo último que le dice. Y eso a mí, yo luego lo pensé y dije, Sí, ostras, es que yo es también. muy fuerte. Yo también lo pensé porque al final dices, ya podrías haberla conocido, pero ya es que no hay vuelta atrás, ya se te ha acabado el chance. Parece una despedida providencial, ¿eh? Sí. O sea, fue como una especie... Sí. Fue como la despedida perfecta. Porque, de hecho, no se suponía que fuera una despedida porque iban a irse juntos al campo Claro. de exterminio. Al final, ahí, bueno, el policía le salva, pero no tenía por qué haber salvado. Sí, o sea, eso también me parece el punto de inflexión donde se ve la transformación de Vladek, ¿no? O sea, al principio se lo tomaban todo más o menos así, bueno, lo resistiremos, tal, el holocausto, lo que sea. Y luego de repente ves como Vladek se da cuenta de que esto no es una broma, que al final se acaban de llevar a toda su familia en un tren a exterminarlos. No ha tenido oportunidad de despedirse como Dios manda, ¿no? Esta despedida que le ha hecho su hermana así rápido y corriendo. Y es cuando está la mítica escena aquí andando, llorando, una interpretación tremenda. Ostras, esa escena. Esa en escena la calle pega llena muy de fuerte. sofás y plumas. Sí, sí, que de sí, hecho Polanski dijo que eso él mismo lo vivió. Como muchas otras escenas, aquí aprovecho también para hacer referencia. Por ejemplo, la escena que has comentado de la bofetada al padre por la calle, eso se lo hicieron al padre de Polanski. También la escena en la que una mujer hace un comentario y un nazi la pega un tiro directamente, también lo vio Polanski. Polanski también pudo escapar del campo de exterminio porque un policía les dejó a él y a un amigo ir a su piso a por comida y consiguieron escapar por eso. Que de hecho aquí hay un paralelismo porque en el libro de Spielman él cuenta que el policía que le deja escapar le dice corre, pero si recordáis en la peli le dice no corras. Eso es porque el policía que dejó salir a Polanski y a su amigo les dijo no corráis. Y entonces por eso cambió ese pequeño detalle, porque de hecho le parecía aún más frío que en una situación como esa dijera no corras. O sea, aparenta que no estás como estás, o sea, normalidad. Hombre, yo creo que podemos meternos de lleno en esa plaza antes de meterles en los vagones, porque esa plaza hay un montón de cosas. El descampado. Sí, ese descampado. Es terrible esa escena. El simbolismo que tiene.
Yo me quedo con la escena del caramelo. Uf, La escena del caramelo. pura desesperanza. Es todo tu dinero lo cambias por un caramelo y lo partes en 6 trozos. Es que qué locura eso. Y luego también la madre que está todo el rato diciendo, Buah. no, me arrepiento. ¿Por qué lo hice? 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 Asfixió a su Y- hijo, pero y joder. sin querer. Porque para que no le pillasen. Es que ese tipo de escenas, por ejemplo, hay una que también a mí, o sea, no es tan quizás tan dura, pero a mí me llegó muy profunda cuando una mujer es asaltada en la calle por un hombre que le quita la comida cae al suelo y el hombre se restriega intentando comérsela, que era un potaje literalmente, no era un bocata, era un potaje en el suelo húmedo, y se lo empieza a comer y la mujer gritando y llorando porque era su comida que a lo mejor había estado cocinando y le había costado. Pero además el hombre, o sea, se ve como la deshumanización total del indigente. O sea, se Completamente. parece un animal, no habla, no llega Completamente. ni siquiera a exigir de un poco, ¿no? Es como intentando forcejear y cuando se cae dice uno, bueno, ya no creo que... Se ha perdido para los dos, esa es la sensación que da aparentemente. Y luego es como empieza a arrastrarse, justo lo que Sí, estás es comentando como tú. le da igual, ya es un puro animal. Claro, eso es. Y los cadáveres también por la calle. Había un cadáver con un niño llorando porque a lo mejor era su padre. Ese tipo de escenas, dices. Bueno, hay otra escena del gueto que no hemos comentado, y es cuando hay un niño que está van entrando en el En el gueto muro. y le pillan. Y entonces Vladek intenta ayudarle, ¿no? Al de, vamos, tal, que te ayudo, no sé qué. Y, o sea, cuando lo consigue ya estaba muerto. terminamos. Y, o sea, tú imagínate, claro, man, ahí lo que vi reflejado en Vladek es el seguir adelante, porque tú ves, intentas ayudarle, se muere y tú no puedes quedarte allí a llorar, porque tienes que seguir adelante, ¿sabes? Entonces, eso es como súper duro. Es un cúmulo de escenas que de hecho es que podrían ser ficticias, pero lo peor es que no lo son. A ver, esto es lo que pasa con el nazismo, ¿no? Que es que la película trata constantemente de hacernos sentir incómodos, de hacernos ver como que esto todo sucedió, nada de esto es inventado, y no idealizarlo, ¿no? No decir, bueno, mataron a muchos judíos, que así visto puede parecer una cifra más, pero hay que verlo desde la perspectiva de cada uno, ¿no? Esto es lo que pretende sobre todo la película, ver el punto de vista del pianista en este caso. Sí. Aquí también el director, como el libro que se adapta en esta película no estaba escrito tampoco para la pantalla, el director tuvo que pensar en las propias escenas, aprender su experiencia, pero intentando ser lo más fiel posible a la historia, es como lo junta. Y luego también el que cómo los alemanes tratan a los judíos como les place. En la escena en la que sacan a judíos A al azar bailar. para que bailen. Como dice, marionetas. Venga, tú baila. Y se ríen, ¿sabes? Y se empiezan a reír de ellos como si fueran una especie de Es que yo aún animales me amaestrados. sigo sin explicarme de dónde proviene toda esa deshumanización, esa deshumanidad de los alemanes. Pues que para mí el punto más duro y más cruel de la película fue el que lanzan al anciano por la ventana, pero no solo eso, sino que luego a todos los judíos del edificio les dejan correr para acribillarles, y al último que se intenta escapar también parece que se va a escapar, no se escapa, y encima de eso avancen con el coche y a los moribundos les atropellan las piernas. Yo en ese momento estaba diciendo, esto no es posible, que este ser humano que representan aquí no me parece que sea posible que pueda existir, pero así es. Hay una escena cuando Henrik estaba vendiendo libros y ya le recoge su hermano y van hacia el cruce en el que pasa el tren y se pone la gente a bailar y dicen que esperan allí mediodía para que el tren pase. Sí. Yo esa escena la sentí mucho porque pasa mucho que el transporte público, esto igual no tiene mucho lugar aquí, pero el transporte público como que tarda mucho en venir y tal. Entonces yo lo sentí mazo eso. Sí. Es como, Eso se ya vive no te mucho. puedes quejar de que no venga la Renfe. Exacto. Porque ahí estuvieron mediodía esperando. Eso se vive mucho. Luego encima les hicieron un puente que tenían que subir, cruzar el puente, bajar, ancianos y de todo. Esto que ha comentado Nach es que yo creo que es la escena más impactante, y es la escena donde, como he dicho al comienzo de esa película, en la de la silla de ruedas, porque no te lo esperas para nada. Están ahí, van haciendo ¿cómo se dice? Una redada, vamos, para Sí, no sé qué estaban investigar. haciendo, la verdad. No sé si sabe muy bien qué estaban Divertirse haciendo. seguramente. Ya. Divertirse, sí. No, ni eso. Y dice, más levantaos. Y él no se puede levantar. Y
por no poderse levantar, literalmente. Pero no de que no quiere, no, que no puede. Sí, Man, esto no objetivamente, sería Era un anciano. cogen y le tiran por la ventana. O sea, es que, o sea, Y encima, es la es típica súper escena duro. que tú cuando ves que le van a tirar piensas que va a ser censurado. Y de hecho lo es, pero hasta el último segundo que el anciano cae, o sea, en cuanto está a punto de tocar el suelo se censura, pero toda la caída es como que te sobrecoge y te quedas sin respiración. Porque dices, no puede ser. Sí, o sea, verlo de manera tan cruda hace mucho empatizar con el pueblo judío en ese sentido. Pero también me gustaría comentar otra cosa, ya que antes he mencionado lo del hombre en busca de sentido, ¿no? Quiero comentar un valor de este libro que nos comenta del bien y el mal. O sea, una vez que, por ejemplo, acaba la guerra también y se ve como, pues al final los alemanes son enviados a campos de prisioneros, se ve como los judíos por fin pueden liberar todo esto que han sufrido. O sea, obviamente esto no justifica que cometan maldades, pero en el hombre en busca de sentido, por ejemplo, se ve como desean expresar esta rabia que sienten, este odio, esta aversión que les ha causado a un pueblo que les ha estado haciendo tanto daño, para que se vea un poco de que no todos los judíos, o sea, lo que he comentado antes, de que no todos los judíos son buenos y los alemanes son malos, sino que el mal que hayas sufrido no justifica las futuras obras que tengas que hacer. Por mucho que hayas Pero sufrido... ya, ¿cómo vas a poder recuperar la bondad después de pasar por todo eso? Que es posible, pero tampoco hay por qué recriminarles, porque, por ejemplo, el violinista, cuando pasa al lado de los alemanes, les insulta y les escupe. Luego dice, me arrepiento de haberlo hecho, pero es que en ese momento, ¿qué vas a hacer? Incluso parece poco solo insultarles. Parece poco, Uf. y de eso al final dice, no debería haberlo hecho, no me siento orgulloso. Ya, pero en ese momento te estás rebajando a su nivel, ¿no? O sea, ¿qué te diferencia en ese caso de los propios nazis que han hecho lo que han podido ahora? O sea, es cierto que el ser humano siente, pues, en ese sentido, ganas de devolver lo que ha sufrido. Es la ley del ojo por ojo, pero como que al rebajarte a su condición, estás siendo mejor que ellos. Ya, pero O sea, esto lo vemos desde aquí, desde nuestro punto Claro, de vista. no, que lógicamente, lo peor que nos ha lógicamente. pasado en la vida es que nos hemos tropezado. Entonces, después de vivir eso, que su familia seguramente estuvieran todos muertos. Es Sí, que o sea, tuvieran dado ganas de entrar ahí y degollarles uno a uno. Al Tiene- final, te reprimes como puedes, pero... sí que Es tiene verdad. mucho valor el estoicismo con lo que se lo toma, por ejemplo, Vladek, en lo de no odiarlo a los nazis, sino... Bueno, al final lo que pasó con Blake después de vivir todo eso tampoco sale en la película. Simplemente, bueno, se sabe por el libro y por la experiencia personal que de hecho falleció en el año 2000, o sea, hace 20 años. 88 años creo que tenía. Que sí, y al final, bueno, siguió con su vida, se casó, tuvo hijos, siguió componiendo. Pero bueno, lo que tuviera él dentro, tampoco podemos nosotros saberlo. Eso, ahí yo quiero conectar con el tema del arte, porque eso que tú has dicho, Nacho, de que eso que había vivido pudo conectarlo con el arte. Esta peli se ve mucho arte también. Porque, por ejemplo, yo me quedo con una escena, la escena de cuando van a subir en los vagones a la familia de Vladek. Ya Vladek le han sacado de allí y tal, intenta despedirse. Pero cuando ya Vladek se ha ido y al padre le quitan el violín, es como... Es cierto. Antes de subirte en ese vagón para llevarte a la muerte, literalmente te quitan lo último que tienes, que es el arte. Que eso no te lo puede quitar nadie, pero te lo quitan. Y eso es, yo creo que una de las escenas, para mí, de las más duras, por ejemplo. Sí. También eso está enlazado con cuando está en el piso y no puede tocar el piano. Y tiene literalmente el piano delante suyo y no lo puede tocar porque nadie sabe que está allí. Lo toca por encima. Y lo toca por encima, o sea, haciendo sonar la melodía en su cabeza. Sí, o sea, me gustaría hablar de esa escena en particular porque tiene un gran paralelismo entre esa y la escena del final. O sea, ahí en la parte en la que sale con el piano, interpreta una pieza de Chopin, que es la polonesa en mi menor, me parece que era. Y pues ahí se ve como que está totalmente cohibido, ¿no? Que siente en su interior la música fluir. O sea, Vladek es una persona que está muy ligada a la música, es parte de su vida totalmente, pero en ese momento no le han privado de su gran pasión. Y se ve como al final triunfante interpreta con toda la orquesta la misma canción y se le ve mucho más alegre, mucho más jovial. Es como que ha sido liberado y ahí se le ve pues dando una interpretación brillante, ¿no? Vladek luego se conocen mucho sus grabaciones en Spotify, por ejemplo, están muchas y están llenas de pasión, ¿no? Porque se ve lo mucho que ha sufrido, lo mucho que ha sido curtido y luego a la hora de interpretar tiene una riqueza impresionante. La verdad que eso es
un privilegio escuchar a Chopin, aunque sea en estas circunstancias, pero aporta muchísimo a la película. Al principio, al final y a mitad. Y eso que a mitad hay un punto en el que hay, yo que sé, a lo mejor 1 hora y media de película en la que no hay apenas música, yo diría que no hay música. Es más al principio y al final, luego en su encuentro con el alemán. Pero yo de hecho había un momento en el que estaba pensando, la peli se llama El pianista, pero apenas toca el piano. Eso es curioso, ¿no? Que durante la mayoría de la película todas las escenas sean bastante tirando al silencio, ¿no? Al vacío, y que precisamente por ello resalten más las escenas en las que interpreta el piano, ¿no? O sea, por ejemplo, la escena más fuerte de la película, la escena que se lleva sin duda el momento más tierno, es cuando interpreta delante del coronel nazi la balada en sol menor de Chopin. Tremendo. Eso es. ¿Cuánto puede durar esa escena? Se me hizo larga para bien. O sea, la canción, de hecho, ahí está recortada porque la canción dura sus 9 minutos. Normal. Pero ahí hace una especie de pequeño trampa. Ya. Pero es una canción tremenda. De hecho, es un dato curioso porque el verdadero Vladek, el de la historia real, no interpretó esa canción, sino que tocó el nocturno del principio de la película, el famoso. Pero a Roman Polanski le pareció adecuado meter la balada por su gran gama. O sea, tiene mucha variedad, claro. Acertado. Y pues a mí también me parece una decisión bastante adecuada. Que esa etapa de la película, en la que está en las ruinas, en soledad, es también bastante dura porque es en busca de la comida, ¿no? Para que literalmente su vida se basa en sobrevivir. Y eso a mí me chocó bastante porque yo pensaba, o sea, este hombre, su sentido de vida es buscar sobrevivir, ¿no? Y es como tan duro en el sentido de, vale, y cuando sobreviva, ¿ahora qué haré con mi vida? ¿Y no lo veis en esa escena cuando ya está, pues casi, podríamos decir salvaje, pero no salvaje en el sentido quizás un lobo salvaje, sino parecía más un gato? Parecía, era muy incluso tierno en su pobreza ahí, con su barba, como estaba abrazando un tarro de pepinillos. Y al final se reflejaba su verdadero ser, porque al final no se volvió ni violento ni salvaje, simplemente él quería vivir y cuando veía al alemán estaba como si fuera un gato. Hombre, podemos meternos un poco en el tema existencialista de Vladek. Yo, me quedo con una frase, yo creo que es de las más top en cuanto a profundidad psicológica que puede revelar Vladek, y es cuando está con Dorota que le llevan al piso nuevo y están viendo la rebelión de los judíos del gueto. En marzo del 43 estamos. Y Dorota dice, menos mal que has salido de ahí. Y él le dice, no sé con seguridad en qué lado del muro estoy. Esa es muy buena. O sea, esa culpa que tiene también de haber salido. Literalmente podemos decir que es el último judío de Varsovia, o me estoy tirando un triple. Porque a lo mejor... Es de los últimos. Pero sí, de los últimos. Porque piensa que, primero, todos los judíos de Varsovia les llevaron al gueto, que incluso no solo había ciudadanos de Varsovia en ese gueto, sino que traían a judíos de toda Polonia. Creo que había, si no me equivoco, 500.000 personas en ese gueto, y fueron reduciendo su número mientras los llevaban a campos de exterminio, pero pensad que llevaban a ancianos y niños. Al final, ¿quién quedó en ese gueto? Quedaron 60.000 personas y todos eran varones que podían trabajar y eran de hecho obreros. Entonces fueron ellos los que hicieron la sublevación, porque al final eran los más fuertes entre los judíos, y fueron los que terminaron rebelándose, y prácticamente todos murieron ahí. Quedaron muy pocos que sobrevivieron a esa sublevación, porque ya se ve cómo ellos intentan lanzarles cócteles molotov, disparos desde su lado del muro, llegan los alemanes, sacan un cañón, un tanque, rompen el muro, incendian el edificio, al final terminan se tiran por la ventana los judíos. Se ve ahí que muy pocos van a quedar. En esa escena también es muy duro cómo incluso en esa situación se siguen burlando de los judíos, de cuando se lanza por la ventana y se empiezan a reír como si fueras un circo. Y lo que ha comentado Marcos del tema existencialista también se ve muy reflejado en el comentario que dice la chica, que le dice a Vladek, al final los alemanes no se lo esperaban y ha sido, ¿no?, un golpe de esperanza, digamos. Y Vladek como que le quita toda la importancia y dice, ¿y qué ha cambiado? O sea, seguimos exactamente igual. Simplemente ha provocado que se mueran los judíos y estemos aquí igual. Y ahí se ve reflejado ese existencialismo de Vladek o sea, que como que no hay nada que hacer casi.
Sí, o sea, aquí también me gustaría hacer otro paralelismo también bastante remarcable con la vida de Chopin, ¿no? Que se ve como que los judíos están tratando de poner resistencia justo en esta escena del gueto ante las injusticias nazis. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, o sea, Chopin polaco era parte del Imperio ruso, de los zares. Y entonces, en 1830 hubo un levantamiento en noviembre que fue la población polaca, harta de los excesos rusos, intentó pues levantarse. Pero Chopin, por circunstancias del destino, se encontraba dando conciertos en Viena, bastante similar a la situación de Bládek, ¿no? Que se encuentra lejos de poder defender su pueblo. Y pues me recuerda mucho a esta sensación existencialista de, joder, no puedo hacer absolutamente nada para defender mis valores, defender mi cultura, mi pueblo. ¿Qué soy? No valgo, soy un paria, ¿no? Yo también. Sí. Y justo hay un estudio de Chopin que en ese momento se encontraba componiendo. Es el estudio, bueno, lo compuso más adelante cuando se hallaba en Mallorca, sus últimos años, pero es el estudio revolucionario, es una pieza que recomiendo encarecidamente escuchar y expresa de forma muy trágica, ¿no? Todo este sentimiento. Aunque no lo llega a interpretar en la película, es una pieza muy cruda, en la que se ve como no estoy haciendo nada por mi país, estoy totalmente al margen, igual que Bládek, que se trata constantemente huyendo de un lado para otro, y mientras mi país llora, o mi raza, mi cultura llora, yo no puedo hacer nada. Yo me quiero detener en el tema de la esperanza y en Dorota, porque al principio de la peli se ve como la relación entre estos dos es Bládek el que anima a Dorota porque ella le admira, él tiene buen sentido del humor, es optimista, cuando ella no lo entiende, porque literalmente los judíos están siendo tratados como parias. Pero volviendo a la escena de cuando han pasado varios años, ella ya está casada y va a buscarla y pedirle ayuda, y ocurre la escena en la que os he comentado antes, que le dice esta frase de no sé con seguridad en qué lado del muro estoy, y Dorota le dice, ahora los polacos nos levantaremos también. Es como Dorota aprendió de Bládek esa esperanza, ese optimismo, y se lo aplica en ese momento. Y luego cuando Dorota desaparece de la película, prácticamente no vuelve a haber esperanza hasta que todo se soluciona. Yo pensaba que en los momentos en los que él era obrero y comenzaban algunos levantamientos, yo pensaba que él iba a participar en ellos porque, de hecho, él comienza a participar en el contrabando cuando los sacos de patata pues vienen con armas y él las va cogiendo, las esconde y demás. Pues yo quizás pensaba que ahí a lo mejor iba a involucrarse más, pero al final cuando salió del gueto, que de hecho en ese momento yo tampoco estoy muy seguro de cómo logró salir, porque directamente la escena ya estaba afuera, estaba por la calle. Luego fue como un infiltrado en la sociedad de ahí polaca con los alemanes, porque se escondía en el metro, se escondía con el sombrero, al final le detectan, se tiene que huir. Eso que has comentado de que no sabes muy bien cómo salió, yo creo que se ve bien cuando se llevan a la mayoría de los judíos en los vagones y se queda Bládek con los obreros. Se ve bastante bien que los alemanes se relajan mucho con los judíos. Me refiero, la seguridad sí. baja, les dan algunos privilegios. Tienen más libertad, yo creo. Sí, o sea, como son tan pocos y los infravaloran tanto, es como que, bueno, ¿qué van a hacer estos? Les dan algunos favores. Sí, planean incluso escaparse, rebelarse. Sí. Yo creo que ahí sí que se rebajan, pero bueno, de hecho hay un momento en el que un nazi se sube a unos tablones y le dice a los obreros que elijan a uno para que vaya a por patatas y a por comida y lo traiga al resto. Es como que intentan tratarles mejor, pero no acaba de tener ahí... No, a mí esa escena yo me reí porque decía todo el rato Kartoffeln o algo así. Sí. Eso es cierto. O sea, patatas. No sé qué... Pero bueno... Es que intentaba ser amable, pero igualmente tío. seguían ejecutándoles en plena calle. De hecho, recuerdo la ejecución del dueño del restaurante, que de hecho es el que ayudó a Bládek escondiéndolo debajo del tablón del piano, y luego a dedo les cogieron. Es que es una escena, les cogen, les tumban en el suelo, pim pam, uno tras otro. De hecho, al último, al del restaurante, se queda sin balas, pone otro cargador tranquilamente. Es frío, deshumanizado. Esa escena yo creo que es de las que reflejan más cómo tratan a los judíos de coger al azar, por ninguna razón en concreto, y matarles como cerdos, o sea, como cerdos, como animales. Y ahí también es como que, o sea, esto que también comentaba Eti del libro de El hombre en busca del sentido, que también los alemanes usaban esos métodos como para
destrozar completamente la moral de los judíos, dándoles ese mensaje de no valéis nada y hacemos con vosotros lo que queremos, prácticamente. Eso es lo que se llegan a creer los propios alemanes. O sea, ellos no ven a los judíos como al final seres humanos y por eso no les cuesta, son como animales. Es una especie de pueblo que se merece todos los castigos que están sufriendo y por eso muchos alemanes llevan esa doble vida, ¿no? De llevar, por un lado, exterminar judíos, mientras que, por ejemplo, luego todo ello que se dan a sus... Al final, pues claro, tenemos yo creo aquí la figura de este buen samaritano que es el capitán, si no me equivoco, era Wilhelm Hosenfeld. La Wilhelm, me parece. Wilhelm Hosenfeld. Bueno, no lo sé, pero yo creo que podemos... Bueno, este personaje me parece muy importante en la historia. De hecho, en la historia, tanto la película como la historia real. Y es un momento en el que ya parece que está todo perdido, pero llega y le dice que soy pianista, tócame una pieza a ver. Y es como que ese alemán no quiere hacer lo que el resto están haciendo. Se siente muy mal. Vamos a meternos en ese alemán, por favor. Es que lo estoy deseando, tío. Dale. O sea, ese señor, cuando está tocando... iba a decir Polanski. Vladek. Cuando está tocando Vladek ya la pieza de piano, tú ves la cara del alemán y dices, es que este tío no es nazi. Este tío ha sido forzado a ser nazi. Cara de nazi tiene. Hombre, todos los alemanes... Sí. Pero, o sea, este señor no es nazi, yo diría, porque tú le ves esa melancolía que tiene en la cara, eso de se mete en las ruinas. ¿Por qué motivo se mete en las ruinas? Yo creo que es por qué hemos hecho. Tal. O sea, sí, ese alemán ayudó a mucha gente, de hecho, en la guerra. Era cristiano y él obviamente no se sentía representado con los valores del régimen y intentó ayudar como pudo. Yo, de hecho, en un principio pensaba que... O sea, le veía tan frío, tan alemán, que pensaba que realmente estaba jugando con él. Que dice, toca una canción tal, pero luego te voy a matar, ¿sabes? Sí, o sea, la escena del susto, ¿no? Cuando se le cae el tarro de pepinillos y ves cómo va rodando poco a poco a los pies del nazi, es como, ya está. Es como hasta aquí. Susto. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta mucho la interpretación ahí de Vladek tocando el piano porque se ve como desahoga todo este sufrimiento que ha llevado arrastrando. De hecho, piensa que a lo mejor él no sabe si va a vivir, o sea, no sabe si las intenciones del alemán. De hecho, él dice, voy a tocar mi última pieza. Su última interpretación, eso es lo que yo también tenía en mente. Y pues es tremendo porque al principio se le ve como un poco todavía oxidado, lleva un montón de tiempo sin tocar el piano, eso también hay que darlo por hecho. Pero, joder, al final pues el alemán también se queda flipando, ¿no? En ese sentido de que... Es que... De hecho, y las ruinas, bueno, hacer una referencia aquí a la gran producción de escenarios y el diseño de producción, porque no lo hemos comentado, pero, por ejemplo, las ruinas, no sé si lo sabéis, pero eran unos barracones rusos que para la película consiguieron los permisos para demolerlos y poder rodarlo ahí, porque de hecho ya los iban a demoler, pero ellos consiguieron los permisos para hacerlo y rodar ahí la escena de las ruinas. Luego, por ejemplo, las escenas del gueto con el muro son en la propia Varsovia, en un barrio que, si no me equivoco, se llama Praga, creo. Y construyeron el muro, o sea, lo representaron ahí, y las fachadas de los edificios nuevos pues pusieron nuevas fachadas y demás. Eso también es en Varsovia. Y luego creo que utilizaron también descampados de algún estudio y demás. Pero tenía por aquí apuntado el nombre del diseñador de todo esto, que si no me equivoco era Alan Starkey, sí, aquí lo pone, que también trabajó en la lista de Schindler y le dieron el Oscar a Mejor Diseño de Producción por esa película. Entonces ya también, la lista de Schindler es anterior a esta, así que ya ahí le contrató Polanski porque hacía muy buen trabajo, la verdad, hay que reconocerlo. Metiéndonos de lleno en lo que es la producción, no sé si os habéis fijado en el recurso de la ventana, en el sentido de que siempre está viéndose desde la ventana. Cuando la familia ve lo de la silla de ruedas, cuando ve el muro, y lo ve todo desde desde otra perspectiva, ¿no? Desde como una perspectiva en tercera persona. Del testigo. Y eso es un recurso que está usado desde el cine ya desde Ciudadano Kane, si no me equivoco. Y es un recurso muy bien utilizado. Sí, que da sensación de no ser el protagonista de lo que está sucediendo, sino una especie de narrador espectador. Que va... Eso es, un narrador espectador que va pues viendo toda la desgracia, ¿no? Va avanzando, va andando y va mostrándonos toda la masacre. Y es justo eso, la perspectiva de la ventana, también yo que sé, reminiscencias a La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, en la que... Estaba pensando en eso. Eso es. Ahora que habéis comentado lo de la ventana, la escena del hospital en la que están a punto de quemar con el lanzallamas del hospital, cuando se ve el cristal completamente roto y por el que mira Vladek, o sea,
no es la ventana desde la que se veía la rebelión, que se veía como súper desde arriba, algo pequeño, casi absurdo, es como, ¿para qué lo hacéis? Se veía la gente ahí cayendo, pequeñitos, como absurdo. Luego la parte de la toma del hospital, lo mismo, cuando asaltan el hospital. La gente muriendo por las calles, pero se ven como súper pequeños. Y luego la escena en la de lanzallamas, viéndolo todo desde un cristal roto. O sea, hay un simbolismo también ahí. Todo lo de la ventana está muy simbolizado y creas que no, o sea, es como subliminal en el sentido de que lo ve todo como que él es un mero espectador de lo que está pasando, ¿no? Y también otro aspecto técnico que me ha llamado la atención, que ha comentado Nach, que te ubica muy bien en el escenario. Es decir, por ejemplo, en la casa donde está refugiado en el desván, es como que te ubica bastante bien y tienes esa visión espacial de dónde está el piano, dónde está el desván. En la casa misma es como si tú entras en la casa ahora mismo, sabrías dónde está cada sitio, porque con esos movimientos de cámara te ubica bastante bien en el escenario. Ahora que me has recordado la escena del desván, esto me ha hecho para enlazar lo de que hemos comentado al principio del humor. Al final, como todo termina, es como que, de cierto modo, regresa el humor cuando Vladek sale ya a la calle y va corriendo a abrazar a los polacos. Entonces, como él lleva el abrigo del capitán alemán que le dio para que no tenga frío, pues ellos pensaron que era un alemán y empezaron a dispararle, y él, súper asustado, empezó a corretear por ahí, se escondió. O sea, parece que no es de risa, pero era una escena bastante humorística, yo creo. Sí, y también yo creo que tiene esa finalidad de relajar al espectador diciendo, ya todo ha terminado, esto es como un último acto de hostil, tensión. un último tensión ahí. acto hostil, pero que realmente sabes que no le va a pasar nada, porque todo lo que ha sobrevivido no es para que ahora venga un polaco y le pegue un tiro. No, bueno, pero que sale diciendo ahí con las manos en alto, no disparen, soy polaco, tal. Claro, soy polaco. Le llegan a disparar y que se acaba. Sí, y la voz completamente rota de hambre. Sí, no soy un polaco, es que, soy polaco. Realmente, imagínate, le matan ahí y que la historia cómo se queda, pues. Claro, sabiendo sobrevivido todo lo que ha sobrevivido. Yo siempre lo pienso, ha tenido que pasar la crudeza máxima. Muertes tan ridículas como esa en la historia. Y las que habrán sucedido en el Holocausto también, o sea... Es que por un error. Muertes habrá miles, ¿eh? Sí, por errores. Habrá miles de... Las hay, es que crudo, es la palabra de la película. Es la palabra por excelencia de esta película, crudeza, ¿no? Y luego, bueno, ya al final, ya después... Bueno, también la barba representa mucho también, como dice Marcos, los simbolismos. Que él, cuando ya entra en su máxima decadencia, es cuando de repente en una escena tiene barba. Y luego, cuando termina todo, aparece sin barba. Entonces dices, este ya es el Vladek que era antes. Cuando toca el piano en la radio y viene el violinista que se había encontrado con el alemán y viene a darle el mensaje y demás. Como ese reencuentro de ya todo ha pasado, parece que nada ha pasado, pero todo ha pasado. Justo, esas escenas espejo del principio en la sala de radio y el final en la sala de radio creo que hacen un buen hilo conductor de la historia, como si fuera una especie de paréntesis todo lo que hubiera pasado, ¿no? Una especie de paréntesis donde ha sucedido toda esa tragedia como si hubiera sido una pesadilla larga y dura. Sí, esa composición en anillo a lo Eren. Como que al final cuando está interpretando la sensación de que nada ha sucedido, ¿no? Que todo es exactamente igual, pero como que la interpretación todo es distinto. O sea, Vladek se le ve que no es el mismo, está muy cambiado. Ese desarrollo de personaje, a ver, lógicamente después de haber vivido todo lo que ha vivido, tiene bastante coherencia, pero lo dejan intuir en miradas, lo dejan intuir en pequeños detalles. Es una película que va al sujeto, va al espectador. No va por ahí diciéndolo en diálogos, en voces en off. Es muy cierto, sí. Y luego lo del violinista, cuando va caminando y desahoga toda su pena, ¿no?, en insultar a los alemanes, y luego se arrepiente. Eso demuestra que es mucho los más civilizado judíos que ellos. No, o sea, intentan no caer en su nivel, ¿no? Eso que ha comentado antes Eti. Y que muestra como ese fondo que tienen que al final no se lo han quitado. Y esto está también enlazado, que lo estoy citando mucho, es que es un muy buen libro, El hombre en busca del sentido, que daba igual todo lo que hicieran los alemanes, no les podían quitar lo que tenían dentro. Sí, justo diferencia Víctor Frank entre dos tipos de libertades, ¿no? La libertad exterior, que es de la que se ven privados, pero la libertad interior es la que nunca les van a poder arrebatar. O sea, por eso
Vladek sigue siendo íntegramente el mismo tanto al principio como al final, por muchos cambios externos que haya sufrido, porque es algo que no se te puede arrebatar, es algo intrínseco al hombre. Eso que has dicho, Eti, de la libertad que no les pueden arrebatar, se ve mucho en la escena que he comentado antes de cuando le quitan al padre el violín y lo que ha comentado Santi del violinista insultando a los alemanes cuando dice: me quitasteis mi violín, me lo quitasteis todo. Ajá. O sea, se ve muy bien que hay mucho artista en esta peli, les quitan sus Mucho instrumentos, músico. mucho músico, Sí, sí, sí. les quitan sus instrumentos, es como si les quitan la libertad, se lo quitan todo. Sí, es quitarle el propósito de vivir, ¿no? También Vladek siendo pianista, no poder tocar nada, o sea, lo de la escena tocando el piano en silencio es muy dura para alguien que disfruta tocando el piano. Es como, yo qué sé... Cierto, había olvidado esta escena, cuando él está en el piso, no sé si es... Bueno, ha estado en tantos pisos, pero uno de los primeros, de repente oye una conversación al otro lado, en el piso contiguo, y se acerca y una mujer está tocando el piano, no sé si hoy lo recordáis, y en ese momento Vladek sonríe, no sé cuánto llevaría sin sonreír, pero en ese momento sonríe y se ve una sonrisa tan real de oír un piano después de tanto tiempo, no sé si hubieran pasado años quizás, y luego de repente está escuchándolo y cae una bomba, empieza todo el disturbio del gueto y demás, y es como que vuelve otra vez a la realidad, es como que roza, lo tiene la palma de su mano, pero lo pierde de nuevo. Ya como último aporte, vamos a recomendar... Cierto, saquen sus libretas. Saquen sus libretas porque vamos a recomendar películas relacionadas y libros, Sí. pues para quien quiera profundizar en el tema. Rebelión en Polonia, de John Abner. Estos son películas. Estos son películas, cierto, gracias por la puntualización. Sí. El amor en su lugar, otra película de Rodrigo Cortés. Sí, bueno, aquí también meter, yo creo que las típicas, la sus lista de libros Slinder, La vida es bella, El diario de Ana Frank, todas estas típicas, pero que también... Bueno, todas son las de muy famosas de la sí, Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. para este tema. Pero yo creo que El pianista, para mí es de las mejores. Sí. Es como de las que mejores representan todo esto. Es de las que mejor refleja esa realidad, yo creo. Hay otras que la me ha reflejan gustado desde mucho. otra perspectiva, pero si quieres comprender a los judíos, tienes que ver El pianista. Sí. Y ahora ya citando libros. También el libro del Bueno, sí. pianista es una lectura bastante amena y Cierto, agradable, cierto. que es, o sea, el libro se titula El pianista del gueto de Varsovia, del propio Spielman. Es una autobiografía. Sí, de hecho al final hay parte del diario de este alemán que le salva la vida. También hay parte. Que de hecho, no sé si lo sabíais, el hijo de este capitán alemán habló con Roman Polanski cuando se enteró de que iba a hacer la película para decirle, bueno, oye, cuidado cómo tratas la imagen de mi padre. Y él dijo que, Polanski dijo que le iba a tratar con honestidad y como fiel a la realidad. Y pues bueno, por decir así más recomendaciones de libros, podemos mencionar Soldados de plomo, de Uri Orlev, también La crónica del gueto de Varsovia, de Manuel Ringelblum, y para finalizar, Tablas por segundos, de Ico Jasmeras. Lecturita Eso es. ligera. Tomad Tenemos nota por aquí. porque... Para- Lectura ligera de... Lecturitas de transporte público, señores. Eso es. para las navidades. Así que, bueno, yo creo que si queréis podemos dejarlo por aquí. No sé si tenéis algo más que comentar. Yo, a ver, unos últimos comentarios. yo es que me quedo con ganas de hablar un poco también de los nazis, pero bueno, yo creo que... También. A ver, yo creo que esto se ve perfectamente al final de la peli cuando antes de los créditos suena la música del concierto y explica todo lo que ocurre en los personajes verídicos y dice que el oficial alemán murió 8 años después en un campo de concentración soviético. O sea, Sí. esto se ve como que el señor este pasó 8 años más sufriendo algo que él no tuvo la culpa. Ya. O sea, sufrió, o sea, y murió, pagó. Bueno, Podemos decir algo así como que pagaron justos Al por pecadores. final ahí yo pienso que él seguía siendo al fin y al cabo un capitán alemán. O sea, él seguía dentro de la estructura jerárquica del régimen. Entonces, bueno, si se hubiera salido quizás lo hubieran matado, sí, pero él hizo lo que pudo, pero no dejó de ser un nazi. Pero ¿hasta qué punto él y más alemanes les forzaron a ser nazis? ¿Sabes? Ya, eso es cierto. Anda, aprovecho para recomendaros la película de los juicios de Nuremberg, que se llama, creo que, Vencedores o Vencidos, que la vi recientemente porque me la recomendó mi profesora de Teoría del Derecho y está genial. O sea, para explicar todo el proceso de cómo juzgaron a los alemanes que no eran los altos cargos del régimen, sino que eran más bien jueces o
partidarios que eran menores y que al final, bueno, llegaron ahí los estadounidenses y empezaron a juzgarlos a todos. Que de hecho el protagonista de esta película es un juez que tomó una decisión diferente al resto de juicios que hubieron. Y ahora es una película, está en blanco y negro, es bastante antigua, pero es muy buena. El tema de los alemanes, en la escena del pianista, o sea, en la escena de que toca el piano en la casa abandonada, o sea, en la casa bombardeada, yo por lo menos sí que noté un poco de esa chispa alemán de toca el piano, ¿sabes? O sea, de orden, ¿no? No, sí, yo y no sabía ya qué pensar aún. como último comentario, ver su importancia histórica poniendo fechas importantes y que al final, esto que hemos comentado antes, si queréis ver una película de la Segunda Guerra Mundial que refleje toda la crudeza y dureza de que era ser un judío en la época nazi, ver El pianista. Sí, desde aquí recomendadísima, la verdad. Así que bueno, yo creo que con esto podemos dar por concluido el episodio de hoy. Sí, si no tenéis nada más, podemos Nada. despedirlo. Hemos llegado a una hora Bueno, ya. por favor, nos hemos pasado del límite. Bueno, pues yo creo que ya para finalizar, un agradecimiento a todos nuestros oyentes que nos han brindado su apoyo desde el primer episodio del mes pasado y también un agradecimiento a @martadeoropulido por la propuesta de película para este segundo episodio. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros y nos vemos el mes que viene. Hasta pronto. Hasta luego, chavales. Adiós, muchachos. ¡Corten!